A esta hora, en Madrigal FM, presentamos Una Nueva Conversación, un programa con información de contenido y cultura. Además, recordaremos los mejores éxitos de los años 70 y 80. Una Nueva Conversación, junto a Diego González, a través de Madrigal FM. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Saludarles en este día, viernes 3 de octubre de 2014, programa número 219 de Una Nueva Conversación. Saludarles en esta tarde, escuchando la mejor música de los años 70 y 80, la tónica de nuestro programa, desde los estudios de Radio Madrigal en Nancagua, 99.5, o a través de la señal online www.madrigalfm.cl. Bien, hoy día vamos a conversar de otro gran nancagüino que recordamos. Algunos tenemos algunas imágenes un tanto difusas quizás, pero sí, ciertamente lo recordamos. Y esa es la idea nuestra, de poder hacer un homenaje sencillo a estos nancagüinos que ya nos han dejado y que aportaron, como decía, de distintas áreas al desarrollo del pueblo. Yo quiero comentarles que estoy con don Julio Gálvez Mella. ¿Está bien, don Julio? Correcto, Julio Gálvez Mella es mi nombre. Sí, y vamos a hablar de su padre, don Miguel Ángel Gálvez Gómez, don Miguelito Gálvez, como le llamaban cariñosamente. ¿Así era, Julio? Sí, Miguelito Gálvez así era conocido en Nancagua, como Miguelito le decían. Miguelito, claro. Miguelito lo conocían todas las personas, y él era como se hacía reconocer con ese nombre. ¿No le molestaba el diminutivo, digamos? No. O sea, claro, algunos pensaban Miguelito como el tontito, no, pero él estaba acostumbrado, sabía que era por cariño, así que no había problema. Ningún problema. Todo el mundo. Bueno, Julio, nosotros, como lo decía en la introducción, tómalo como un homenaje a tu padre, como un nancagüino que aportó desde distintas áreas, como vamos a ir conversando. Y un homenaje sencillo, pero para recordarlo, porque ese es el objetivo nuestro de nuestro programa. ¿De dónde venía don Miguelito Gálvez, don Miguel Gálvez Gómez? ¿Cuáles son sus orígenes? Los orígenes de él son de acá, de la zona. Él nació en Nancagua, pero su familia vivía en San Gregorio. En el sector de San Gregorio, acá de la comuna de Nancagua. Nació en el año 1930. Ajá. De la familia de don Miguel Gálvez Silva y de doña Rosa Hortensia Gómez. Gómez Díaz. Eran 8 hermanos, él era el tercero, y en realidad fueron toda la vida de acá de la zona. De la zona, claro, una familia grande. Sí, de acá de Nancagua. Claro. De San Gregorio, y después ya San Gregorio, y a los años después, cuando ya contrajo matrimonio él, en el año 1955, se fueron a vivir a Cunaco. Ahí trabajaron en un almacén que se llamaba Don Pepe, ahí justo en la esquina. Claro, él trabajó en Cunaco, y después a los años ya llegó a Nancagua. Yo diría por los años 62, 63 más o menos, llegó acá a vivir a Nancagua ya, y se radicó acá definitivamente. Claro. Ustedes como ustedes son muchos hijos, él heredó también de... Claro, nosotros somos seis hijos. Claro, 6 hijos, exactamente. Yo soy el cuarto, y así que somos 6 nosotros, claro. De las familias antiguas, numerosas. Familia antigua, y todos sus hermanos de él, o sea, mis primos, también una familia grande, bastante numerosa, exactamente. Dentro de las conversaciones que tenías con tu padre, Julio, ¿les habrá contado cómo fue su infancia, cómo lo pasó con tanto hermano en el campo, en San Gregorio? No, él contaba muchas maravillas de su infancia. La verdad de las cosas es que él, al vivir ahí ya en Cunaco, él estudió acá en la escuela parroquial, en la enseñanza básica. Entonces como vivía en San Gregorio, él se trasladaba en aquellos años, por lo que él cuenta, no existía el camino nuevo, sino que había el camino viejo, que es el que va por el cementerio, el camino antiguo. Él venía a clase a caballo. Venía a caballo, exactamente, venía a caballo a Nancagua, y al colegio acá, a la escuela parroquial en aquellos tiempos. Fue compañero de curso, tengo entendido, de don Enrique Rencoré y de otras personas muy conocidas. Así que él tiene buenos recuerdos. Incluso él recuerda que era una familia bien modesta, muy honesta, pero bien modesta, de tal suerte que en aquellos años, por lo que él contaba, la enseñanza básica llegaba hasta tercero o cuarto básico. Después había que salir afuera a estudiar, ya sea San Fernando, Santa Cruz. En aquellos años era muy difícil. Estoy hablando de los años
35, 38, más o menos de eso. Pero él tenía mucha habilidad para el estudio y la verdad que quería progresar, y él cuenta, como anécdota, que cuando salió de tercero básico, le dijeron ya, pues ahora se va para la casa porque ya no tiene nada más que hacer, porque no hay más cursos. Y él pidió, por favor, que quería continuar. Entonces él hizo el tercero básico como 3 años seguidos. Pero no quería dejar el colegio, pero no porque por haber quedado repitiendo, sino como le digo, porque él quería seguir en el sistema, quería seguir estudiando. Y tenía mucha habilidad para las matemáticas, para las letras, tenía una letra muy bonita, y mucha habilidad artística para dibujar, para hacer cosas, manualidades en general. Así que él recuerda la infancia muy bonita, o sea, muy, muy linda, y siempre pegaba al deporte. En ese sentido siempre jugaban con los amigos, al fútbol principalmente, que era su Claro, y en esos años los juegos para los niños era la pelota, fundamentalmente. Era la pelota, claro, la pelota, que tampoco había mucha pelota, o sea, había que hacer sus pelotas de trapo, qué sé yo, claro, el trompo y todos esos juegos típicos, pero no más allá que eso. Estamos hablando de los años, claro, años 40. Dentro de todas estas, de este mundo difícil, claramente numeroso, una cantidad de hermanos importante. De todas formas, lo que ustedes relatan, lo que ustedes escucharon de él, demostraba felicidad de su infancia, plena, a pesar de todas las dificultades. Claro, todas las dificultades, porque era una familia muy unida. Ellos eran 8 hijos, sus padres, y el papá de él, que era Miguel Galvez Silva, él era capataz, tengo entendido que en el fondo el Guapi. Entonces tenía un buen llevar ahí, entonces siempre... Claro. Él hablaba muy bien, o sea, nunca se quejó en ese sentido, o sea, tenía un buen pasar dentro de sus dificultades. Ya, claro, o sea, nunca, y para los tiempos también, exacto, eran tiempos por supuesto, difíciles. Para esos tiempos indudables. O sea, el estudio le gustaba. Claro, y bueno, después que terminó de estudiar, él empezó muy joven a trabajar ahí en Cunaco, y muchos años, y después ya llegó a trabajar donde don Ernesto Pérez Briceño, que él, tengo entendido, ahí no estoy muy seguro porque aquí voy a decir una cosa y otra, que don Ernesto Pérez empezó con un almacén ahí en Cunaco. Claro, y después, no lo había escuchado, y después con los años él instaló acá en la avenida principal, acá en Nancagua, en Armando Jaramillo, y ahí estuvo él ya prácticamente toda la vida trabajando hasta los últimos años. Quien falleció en Ernesto Pérez, se cerró el negocio, se terminó, pero por eso digo yo que él toda la vida trabajó desde muy joven. Y venía desde Cunaco entonces con don Ernesto, digamos. Exactamente, acá se lo trabajó para acá, fue su mano derecha y trabajaba con don Hernán Montesino, así que fueron muy amigos ellos dos también acá. Hay una historia por ahí que vamos a comentar un poquito más adelante, me imagino, claro. Infancia y juventud de don Miguel Galvez Gómez, feliz. Feliz, y siempre, sobre todo ya hablando un poquito más de la juventud que la infancia, él fue muy apegado a la iglesia. Él participó mucho en los grupos católicos, en estos grupos católicos que viajaban por ejemplo, en aquellos años iban a la cordillera, a las termas del Flaco. Entonces habían grupos de jóvenes, y que los padres, los curas, que yo todavía recuerdo, por lo que él contaba, un padre que murió hace pocos años en San Fernando de Alcibiades Morales, sí, claro, viajaban con él y los llevaba allá, pues de hecho viajaron mucho en las colonias juveniles. Por lo tanto, él era muy apegado en su juventud, muy apegado a la iglesia, y durante toda su vida. Y ese don de estar cerca de la iglesia lo recibe ciertamente de sus padres. Exactamente, de su familia, ¿no? Su padre, siempre lo recuerdo yo cuando era muy pequeño, toda la vida eran de misa dominical, tanto el papá como la mamá. Claro. Eso lo recibió de su familia. Claro. Y lo mantuvo en el tiempo, lo fue desarrollando y lo fue cultivando. Exactamente, claro, indudable, así fue. Y después, en los años después se casó, y su cónyuge también era de la misma, la parte muy espiritual, católica, entonces se hizo una familia muy católica. Y eso también ustedes lo han heredado, digamos. Lo hemos heredado, indudable. Algunos hermanos un poco más, otros un poquito menos. En la vida es así. No, lógico, la diversidad, por supuesto. La diversidad, indudable, claro. Claro que sí. Claro.
Bueno, en el comercio ya él parte de muy joven, como decía, con don Ernesto en Cunaco, ¿ah? Claro, en Cunaco. Y ahí Sí, se viene acá. Y él, ese trabajo, ¿cómo lo desarrolla? ¿Lo desarrolla contento? ¿Era feliz? sí, era feliz, sí. Y ahí Era- desarrolló amistades, Claro, porque imagino. en aquellos años hay que recordar que los almacenes propiamente tales son los actuales supermercados. O sea, estos almacenes tenían de todo. Claro. Tenían loza, ferretería, frutas, queso, de Combustible todo. Combustible, Claro. aceite, que se vendía el aceite en aquellos tiempos por Claro. litro. De tal suerte que él atendía y era muy querido por la gente, porque siempre uno recuerda eso, que tenía ese buen trato Claro. con el público, de tal manera que siempre la gente con los años después se recuerdan de eso, de que atendía muy bien, muy gentil. Entonces él era feliz en lo que hacía, realmente era así. Cuando llega a Nancagua, a qué barrio, digamos, a qué zona, a qué parte de nuestro pueblo llegan ustedes o llega tu papá con los hijos que estaban en ese Claro, momento? yo por lo que me han contado, yo tenía 3 4 años, o sea, debe haber sido en el año 62, 63, más o menos, llegan acá Armando Jaramillo, donde don Aníbal Pérez, que era una propiedad que tenía muy cerca de la Yonita Mella, Ah, que le ya. llamaban la Casa Colorada, una casa grande con un corredor. Ahí llegaron, tuvieron ahí unos años. Eso es hacia el sector más hacia el oriente, ¿cierto? O sea, más hacia la compañía de tabaco. Exactamente, Ya. un poco pasadita la compañía de tabaco, un poco más allá. Ya. Un poco más allá, claro. Y en esa casa, yo recuerdo, por lo que me cuentan mis hermanos mayores y mi padre, ahí yo creo que fueron unos 3 o 4 años, y después, ya como en el año 66, 67 más o menos, nos cambiamos ya a la casa que estaba al lado de la tenencia en Ancagua, en Armando Jaramillo, Ya. esquina, por Juan Juan Arroz. Arroz, esquina Jaramillo, al lado de Carabinero, por el costado de Carabinero, Claro. que era una propiedad de una prima nuestra, que Ya. Inés Muñoz Mella, y ahí prácticamente pasamos toda nuestra juventud, porque ahí estuvimos viviendo, creo que fueron 17 o 18 años. En ese barrio. Claro, en ese barrio. Detengámonos un poquito ahí, ahí pasaron ustedes mucho tiempo. ¿Cómo era? Recorramos ese Ya. Nancagua de ese tiempo, en esos años. Claro, nosotros tuvimos la familia, éramos muy de la casa, nosotros que tuvimos la suerte que nosotros éramos 4 hermanos hombres seguidos. Ajá. De hecho, yo con mi tercer hermano nos diferenciamos de 11 meses. Entonces, Claro. todos seguidos, y de tal manera que teníamos la posibilidad de jugar entre nosotros. Entonces éramos muy de la casa. Después nació mi claro. hermana, que era la mujer, y también se metía con nosotros a jugar ahí. Ya. De tal manera que los 5 hermanos nosotros lo pasábamos muy re bien, nos subíamos a los palos, unos naranjos, y salíamos muy poco. ¿Ah? Y como estábamos tan centrales, salíamos a la calle, veníamos a la plaza de Nancagua en ese tiempo, y era nuestra entretención, pues, o sea, Claro. pero más que nada muy de familia. Y eso también se complementaba con que la familia, sobre todo la parte de mi madre, que son los Mella, esa familia era mucho más grande. Entonces ellos viajaban los primos de Santiago y se hacía se pasaba muy bien. Pero Ya. en general en familia más que en la calle, En la calle, en la ya. casa. Esa era la Claro, el familia. hecho de que ustedes eran numerosos, podían Exactamente, inventar claro. juegos, en fin, qué sé yo. Sí, Y si venían los primos en el verano, me imagino, ustedes se juntaban en alguna casa. Generalmente nos juntaban en la casa de nuestra tía Yola, que era ya Sí. sé que la compañía, porque era una casa grande, pero ahí se pasaban las vacaciones, prácticamente la pasábamos allá, Completa. muy bonito, claro. Cuando estuvimos hablando con Erika, se recordó, claro, de Sí. de ese tiempo, de los primos y del verano, y muchas historias, que Claro. viajes al río, qué sé yo. Claro, en ese tiempo uno se iba a bañar al río, o sea, ese era su paseo diario prácticamente, así que era muy bonito eso. Y de lo que recuerdas antes de seguir con tu papá, de lo que recuerdas de los negocios que había en ese tiempo, en tu juventud, ahí en esos 17 años que estuvieron ahí entre Juan Arroz y Armando Jaramillo. Negocios Claro. el Sí, comercio. el comercio. Claro, el comercio estaba, bueno, la parte de ferretería, y estaba el almacén que se llamaba Ernesto Pérez Briceño, que nadie sabía, pero se llamaba Almacén El Gallo. Ah, Claro, porque había un gallo en la parte de atrás, un dibujo, y nosotros le preguntamos a mi padre qué significa, ¿no? El almacén, el gallo. Pero era desconocido eso, o sea, yo creo que nadie lo sabe. Claro, mira. Claro, estaba eso. Al lado de eso, a la mano viniendo hacia Nancagua, estaba la botica de los señores Román. Un poco más acá estaba el señor Musalén, que estaba ahí don Fernando Musalén y don Jorge, que todavía él vive actualmente, donde se vendían
las lanas, los tejidos, los cortes de género, eso era. Y al llegar a la esquina donde después tuvo la Copeval un tiempo, estaba don Remigio Vitore. Vitore, que era un negocio antiguo, que era muy grande, y uno entraba, demoraba en llegar al mesón porque era muy grande. Esa era la parte del claro, sector de Nancagua. Claro, de Nancagua. ¿Y dentro del teatro lo alcanzaron a visitar ustedes? Sí, no, por supuesto, claro. el teatro municipal. ¿Habrá alguna película? ¿Tienen que ver? En ese tiempo, siendo niño, nosotros, yo siempre recuerdo matiné especial y noche. Nosotros íbamos a la matiné, y en las matiné en ese tiempo se pasaban las películas de Walt Disney, claro. El Blancanieves, los Siete Enanitos, y claro. Se llenaba de niños a las 3 de la tarde, claro. Ya. Después en la tarde a las 6:30 ya, y ahí iba ya películas generalmente eran películas mexicanas, claro, de pistolero, ese era el tipo de película, pero recuerdo muy bien el cine en ese tiempo que lo atendió un señor Piña, claro, y cómo no recordar la música previa, que era la de Leodán, había una ambientación, claro, de Rafael y todo eso, era muy bonito. El cine era un clásico aquí para ir a divertirse. Claro, pero en esos tiempos era como todas las cosas, era sábado y domingo, no como ahora que el cine se puede ir cualquier día en la semana y a cualquier hora. En ese tiempo no era así. ¿Y el colegio de tu estudio, Julio, el colegio en Nancagua, qué recuerdos tienes? No, nosotros toda la familia nuestra estudió en la escuela número 49 de Nancagua. Claro, acá en Nancagua estudiamos todos acá, los 6 hermanos estudiamos de primero básico a cuarto a octavo de primero básico a octavo básico, y después nos fuimos a estudiar al Liceo Santa Cruz. Claro, pero toda la educación básica la pasamos acá, claro. ¿Recuerdo de algunos profesores? Sí, yo fui alumno de Ignacio Muñoz Mella, que dicho sea de paso es mi primo. ¿Y había algún beneficio? No, yo creo que más que beneficio, él lo podrá decir. Es que la verdad de las cosas es que yo no era muy estudioso, entonces tenía algunas dificultades y él no podía hacer muchas diferencias. Claro, ya. Y mis hermanos, estudió uno con don Rolando Buenchullán, Washington, y mis dos hermanos mayores tuvieron la suerte de estudiar con la señora Consuelo Taborga. Con señora Consuelo Taborga, que después de 2 generaciones, mi hermano, que es menor, tiene 10 años menos que yo, Jaime, le volvió a tocarle con ella. Y extraordinaria, una maestra. Claro. Yo creo que son de los maestros, más que profesores, le debería llamarle maestro, así que... Por lo tanto, la educación básica la pasamos todo acá en el colegio, y como vivíamos cerca del colegio, nos veníamos caminando. Claro, y se disfrutaba, se pasaba bien. Se disfrutaba, sí, por supuesto. Compañeros con maldades, como en todo colegio, en los recreos. Claro, indudable, sí. Y ahí en los recreos se jugaba a las bolitas y principalmente al trompo. El trompo y las bolitas eran los juegos del colegio. Claro, no había más, pues sí, esa era la entretención. Claro. Lindos tiempos. Sí, muy bonito. Ahí está. Después del barrio de José Domingo Jaramillo con Armando Jaramillo, ¿quedan ahí o se trasladan ustedes a alguna otra parte? Nosotros estuvimos ahí... Volvemos con tu papá. Claro, nosotros después en esa propiedad en la cual nosotros estuvimos viviendo 17 años, la dueña, que es mi prima Inés Muñoz, que siempre hemos estado muy agradecidos de ella, ella contrajo matrimonio. Entonces ella se vino de Santiago, ella vivía en Santiago, ella siempre llegaba a su casa, venía a visitarnos, llegaba a nuestra casa, y ella ya se vino a vivir ahí un tiempo. Y nosotros ahí nos trasladamos, nos fuimos curiosamente, aunque parezca, nosotros estuvimos aquí mismo, en donde estoy ahora, en la casa del señor Román. Sí, eso recuerdo. Claro, la casa del señor Román, que está frente al estadio. Se encontró un día con el papá del Pato Román, tenía una oficina de contabilidad al lado de don Ernesto Pérez. Samuel Román. Don Samuel Román, y conocía mucho a mi padre, y mi padre fue muy querido. Entonces un día lo vio acongojado, pero ¿qué te pasa, Miguel? Le dijo, es que me voy a tener que cambiar de casa, estoy buscando, y usted sabe los recursos. Pero hombre, le dijo, mira, ándate a mi casa, pero no, es que yo no tengo recursos como para... Y lo tengo que decir públicamente. Entonces le dijo, mira, ándate a vivir, no te preocupes. Y se vino a vivir y sin ningún costo. Bueno, donde estuvimos con mi prima tampoco. O sea, en ese sentido, eso demuestra lo que creo que era mi padre. O sea, estuvimos ahí al frente en esta parte, yo creo que unos
más o menos unos 4, 5, 6 años acá Claro. frente al estadio. ¿Y Claro. cómo era vivir ahí en esta? Porque esto era tremenda propiedad y también estaban los viñedos atrás en esos Sí, tiempos. claro, nosotros vivíamos en la casa de afuera y yo en ese tiempo estaba estudiando Derecho. Siempre recuerdo que iba a estudiar hacia el fondo, ya en los sembradíos, las viñas. Ya, así que, claro. claro, había mucho espacio. Era una casa muy cómoda, muy cómoda. Claro. Lindo recuerdo. Bonito recuerdo exactamente. Y después ya él falleció don Ernesto Pérez, acabó el negocio y ahí ya nos trasladamos a otro. En otros sectores. Exactamente, claro. Lindo tiempo, o sea, cambiarse. Mira, es lo que tú dices, yo creo que bueno, es lo que la gente también, dentro de los invitados y lo que uno va averiguando de con quién puede conversar para recordar Rancagua y las personas que han sido tan importantes y queridas. Eso demuestra lo querido que era don Miguel Gálvez por todo lo que nos has comentado, ¿no? El deporte era también parte de su juventud, él lo mantuvo en el tiempo, claro, Antártida por ahí. ¿Qué pasó con la Antártida? En principio él dice, esto lo cuentan porque yo nunca lo vi jugar fútbol, él jugó en Unión Cunaco. Y lo que dicen las personas que de Rancagua pueden ser testigos, yo no lo vi, lo tengo que reconocer, era muy buen izquierdo, dicen que le pegaba de 30 metros, hacía gol, era extraordinario como futbolista, y como era muy sano, él jugaba, le gustaba mucho el fútbol. Después se retiró, yo no lo vi nunca jugar, se retiró joven, dijo yo me voy a retirar, antes que el fútbol me retiro yo, dijo, así que se retiró. Y después de eso, él siempre fue muy apegado a Antártida, fue dirigente, fue muy cercano a este Club Deportivo Antártida, con don Pablo Pérez, con la familia Pérez, con Polito Moreno, y de hecho él después fue hasta director técnico claro, fue un tiempo director técnico y ahí dirigió a su suegro, para don Víctor Silva. Claro, sí, algo nos había comentado. Claro, y en ese tiempo Antártida Chilena Rancagua, como Magallanes, que era la otra gran institución acá de la zona, ellos pertenecían a la Asociación de Fútbol de Santa Cruz, donde jugaban Santa Cruz, Peralillo y otros clubes. No, acá no había asociación local acá, entonces eran partidos de primer nivel. De primer nivel. Muy buen fútbol, claro, exactamente. Estamos con Julio Gálvez Mella conversando sobre su padre, don Miguel Gálvez. Seguimos con él luego de Estamos de vuelta en una nueva conversación, 20:32. Estamos en la última media hora ya. Estamos con Julio Gálvez Mella, estamos recorriendo el pueblo de Rancagua, los barrios antiguos, y hablando de don Miguel Gálvez Gómez. Miguelito, tu padre tan querido, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Ustedes notaron eso de que él era muy querido? Sí, por supuesto. ¿Lo notaron? Uno se siente orgulloso. A nosotros nos decían los Miguelitos chicos. Ya. Como él era Miguelito, claro. A nosotros nos conocía en el pueblo, la gente nos conocía como los Miguelitos. Nosotros éramos ordenaditos, íbamos todos a misa, ahí nos ponían uniformados, de pantalón corto, de monita, todos bien ordenaditos, así era, claro. Entonces, y después ya con el tiempo, ya cuando mi padre fallece, después, bueno, indudablemente que uno ve en la gente que mucha gente, después, sobre todo los primeros años, se acercaban a uno así, no, su papá, puras cosas buenas, ¿no? Claro. O sea, ¿qué más puede decir? Ahora eso que uno escucha en la calle es lo que uno vivió dentro del hogar. O sea, a eso iba la pregunta, claro. ¿Cómo era él como papá en la casa? ¿Era regalón, juguetón, muy sobreprotector, estricto? ¿Cómo lo calificaría? Yo creo que él era un poco estricto en el sentido de la enseñanza que había que obedecer, y él tenía una política de predicar con el ejemplo. O sea, él decía, oye, chiquillo, no hay que fumar, no hay que tomar, pero él siempre lo demostraba con el ejemplo, y era muy ordenado, él era de la casa, yo diría que él nunca salía a una fiesta en esos tiempos, y además mi mamá, que todavía vive, ella era del mismo estilo, entonces siempre nos reímos porque él solamente iba a los matrimonios, a él lo invitaban a todos los matrimonios, los amigos, compadres, los tíos, parientes, que tenía muchos, no iba nunca, con la excepción de que cuando él era padrino de los novios, él iba. Él no le quedaba otra. Claro, pero con la salvedad de que yo recuerdo que, por ejemplo, fue padrino de don Toño Pérez, de Rancagua, gente que lo buscó, don Jorge Blanco, que era arquero de Antártida de ese tiempo, y otros más, pero él iba en los matrimonios y se venía a las 12 de la noche.
Así Él como reloj. cumplía, iba a la misa, cumplía, comía, qué sé yo, y después, señora, me tengo que retirar. Y esa fue su vida, siempre lo igual. mismo, toda la vida. Él llegaba, o sea, y a él le gustaba compartir más con su amigo en la casa. O sea, siempre fue, por ejemplo, invitar a un compadre, se tomaron un sándwich de queso, un vasito de vino, de ese estilo. Pero siempre en la casa. Nunca se le veían fiestas ni nada, ¿no? Así que esa era la manera que disfrutaba la vida. Sí, por supuesto. La disfrutaba. Sí, la disfrutaba mucho. Y como padre extraordinario, o sea, extraordinario, nada que decir. Todo por los hijos y como marido, por lo que dice mi madre, extraordinario también, o sea, un buen ejemplo, un buen padre. Siempre yo recuerdo que don Alcibiades Morales, este padre con el cual usted sabe, me dijo cómo se conoció su papá con su mamá. No, le dije, mire, nosotros andábamos en una colonia en las Termas del Flaco, me dijo, y yo llevaba un grupo chiquillo de Cunaco. Entre eso estaba su padre, me dijo, de 18, 20 años, una cosa así. Y otro grupo en Ancagua iban con un hermano de mi mamá, que es don Nano Mella, que él murió hace unos años atrás. Iban en grupo, en camiones, llegaban y se juntaban. Y allá se conocieron en las Termas del Flaco, cuando mi madre iba atravesando un pequeño riachuelo en una piedra y se acerca a mi padre, le tiende la mano y le dice, yo le ayudo, señorita, le dice. Y ella cuenta que fue una que... Y de hecho, de esas fotos que traje, hay una que está esa foto. Entonces, fantástico, muy bonita, o sea que... Él tenía en la casa, hablemos un poco de él en la casa, algún dicho, algún lema. ¿Cómo ustedes, algo ya nos mostraste en la primera parte del gusto por el estudio que él tenía y por las condiciones, los tiempos, no pudo seguir, pero ¿cómo inculcó en ustedes ese gusto o ese tener que estudiar? Porque ustedes todos estudian. Claro. Yo creo que en esa parte se complementó mucho con mi madre. Porque mi madre tenía un poco más de educación. Ella llegó hasta enseñar en ese tiempo en Humanidades, estudió en el Liceo número 1 de Santiago. Ya tuvo estudios superiores en el sentido de llegó... Incluso ella fue profesora, no titulada, pero hizo clases y de hecho le hizo clases a don Víctor Silva. Profesora, dice. Entonces ella tenía otra visión de la vida. Ella, a pesar de que, ahora yo lo voy a decir, pero en aquellos tiempos, y yo estoy hablando de los años, de cuando salimos de la enseñanza media, nosotros enseñanza básica sobre todo en los años 70, 60 y tanto que en Nancagua, ella siempre dijo, mi hijo tiene que ir a la universidad. Entonces la gente decía, esta señora está loca, ¿cómo decir la universidad si eso es imposible? Pero ella siempre nos inculcó eso, en la educación, que teníamos que educarnos, que había que tener una profesión, así que, y eso se complementaron muy bien. Entonces claro, exactamente. ¿Y les dio resultado? Dio resultado, claro, exactamente. Así que... Bueno, eso muestra también que las virtudes que recibió don Miguel Gálvez y encontrar una compañera también que le fuera complementando en la formación de los niños. Claro, sobre todo ella que después, ella cuando ya empezó a tener su hijo, ella dejó de trabajar, entonces ella se dedicó a la casa y se dedicó 100% a la casa, entonces preocupada por los hijos y como era en aquellos tiempos. Claro, era así. Ustedes llegaban y estaba del colegio, o después que estudiaban estaba la mamá en la casa. La mamá y mi madre, como yo siempre dije, ella era muy buena para las letras. Entonces ella siempre nos apoyó mucho en las tareas. Sobre todo en la parte, ella nos apoyaba mucho en la parte de las tareas, en la parte de lenguaje, de castellano. Claro. Ella escribía, hacía versos y cosas, entonces nos apoyó bastante. Y mi padre, como tenía habilidades manuales, nos apoyaba en la parte de los trabajos manuales, que le llamaban trabajos manuales. Claro, tenía mucha habilidad, entonces había un complemento. Claro, exactamente. ¿Cómo era un día de rutina de don Miguel Gálvez? Don Miguel Gálvez se levantaba con el gallo temprano, a las 6:30 de la mañana, y se iba a preparar el desayuno. Mientras los hijos se preparaban para ir al colegio, él nos preparaba el desayuno, nos mandaba caminando al colegio y él después se iba al negocio Ernesto Pérez a su trabajo. Llegaba todos los días a almorzar. 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, llegaba a almorzar y 3:30 volvía a su trabajo hasta las 7:30 que se trabajaba en aquellos tiempos. Era un día normal, de lunes a sábado en la mañana, porque en aquellos tiempos hay que recordar que estaba el sábado inglés. En aquellos años
todos los negocios se cerraban a las 2 de la tarde. El día sábado. El día sábado. No se trabajaba el sábado en la tarde y menos el domingo. Así era. Estos inventos de los malls y todas estas cosas fueron muchos años después, pero en aquellos años yo recuerdo perfectamente que el sábado en la tarde la gente estaba en su casa. En su casa. Claro. Así que él compartía. Y el día domingo para él siempre el día domingo él cocinaba. En la cocina, hacía el almuerzo, los mejores almuerzos, por supuesto, una cazuela, cosas menos tradicionales. Claro. Y en la tarde era la tarde del deporte. Eso era, pero en aquellos sagrado. Claro, sagrado. Cuando Colchagua él era muy fanático de Colchagua. Entonces los días domingos, nosotros, todos los días domingos que Colchagua jugaba en San Fernando, que era semana por medio, nos llevaba al estadio. Y además viajábamos mucho con nosotros a San Antonio. Cuando Colchagua jugaba en San Antonio, nos íbamos en ese tren que se iba a las 6 de la mañana por ese antiguo ramal. Nos levantamos a las 4 de la mañana, nos veníamos a buscar un taxi, que eso era muy claro, muy. Y después con Antártida, siempre con Antártida acompañando, viajábamos a Santa Cruz, a ver a Lillo, a Chépica, todo. Pero en aquellos tiempos, como eran otras las condiciones, en los camiones de don Pablo Pérez. Don Pablo Pérez viaja. Pero yo digo ahora cómo ahora hay tantas restricciones, pero en aquellos años yo me acuerdo de los camiones de don Pablo Pérez y muchos pingüinos lo deben recordar, que eran unos camiones sin baranda, le ponían unos palos atravesados y arriba subían todos los jugadores, algunos dirigentes y los cabros, los hijos que íbamos nosotros. Y mi papá nunca nos preguntó si queríamos ir o no ir, o sea, el pescado, los 4 cabros, como éramos todos seguidos, al estadio. Y claro, y ahí había que estar presente en la primera serie, en la segunda serie, y la larga la jornada, así que nosotros nos entreteníamos andando en bicicleta. ¿Sí? Ya no nos quedan en bicicleta, ¿no? Prestar la bicicleta. O sea, la tarde era deportiva. Era deportiva, pero siempre. Jugó Colchagua, Antártida, pero toda la vida igual. Él fue presidente de Antártida también. Sí, tengo entendido que sí, claro. Me decían que estuvo también, o sea, fue bien pingüino él. Sí. Su pasión, digamos. Por supuesto. O sea, en la parte deportiva. Exactamente. Había mucha rivalidad entre Antártida y Magallanes. Claro. Con la Universidad de Chile, sí, más o menos es lo mismo en aquellos tiempos, pero con mucho respeto a las instituciones. Sí, él, dentro de la parte deportiva que hemos conversado, y de la parte también familiar que has compartido con nosotros, tiene otra arista en nuestro pueblo, que es el coro polifónico. Sí, el coro polifónico. ¿Cómo lo vivió él? Mira, yo entrevisté a don Guillermo Burgos el año pasado, creo que fue, y él recordó cómo él llegó a Nancagua a dirigir el coro polifónico en los años 72, 73, si no me equivoco. Sí, por ahí fue. Y él decía que llegaron a Santa Cruz, llegó don Hernán Montesinos con don Miguel Gálvez. ¿Qué recuerdos tienes tú de eso? ¿Conversaban o lo veían cantar? ¿Ustedes iban a la presentación? Lo que pasa es que don Hernán Montesinos y mi padre, y don Enrique Pérez Rojas, que vive actualmente, don Osvaldo Durán y don Víctor Silva, que era un cabrito más joven, ellos cantaban en el coro de la misa, pero era un coro espontáneo, era un coro que se ponía en la última fila, a la mano derecha, en un piso, un palo que había, se sentaban ahí los y cantaban muy bonitos, eran tenores y otros eran bajos, tengo entendido que se cantaban ellos. Y de ahí yo no sé cómo nació la idea, lo desconozco, que ahí dijeron, ¿y si hacemos un coro? Y subieron de este coro, del coro polifónico de Santa Cruz, y fueron a hablar con don Guillermo Burgos. Y él se acercó y juntó gente, y fue algo espectacular. O sea, uno dice con el tiempo, tener en Nancagua al coro Mozart, al coro de la Universidad de Chile, a la familia Domínguez, eran unos en el Teatro Municipal de Nancagua, era algo, un lujo. Vicente Bianchi, lujo en que prácticamente están las familias de público, si no había más, pero era algo muy bonito, muy espectacular. Y ellos, lo que le asombraba mucho a don Guillermo Burgos era que sin ninguna preparación en cuanto a música ellos, o sea, capela, lo que podían rendir, fue un coro tuvo mucho éxito, porque ellos, los mismos, estos coros invitados que llegaban acá en estos conciertos, les llamaba la atención de cómo don Guillermo podía dirigir un grupo que tenía muy poca cultura de coros, y esa es la verdad, muy poca cultura musical. Pero lo vivían apasionadamente. Claro. Y de hecho, en el año 72 o 73, ellos viajaron al sur, recorrieron el sur de Chile, y
y ahí cantaron en Valdivia, en el Calle Calle. Y lo bonito de eso es que mi padre siempre recuerda que él dice que él nunca había viajado fuera tan lejos. Entonces fue la oportunidad de su vida, viajó, en ese tiempo estaba él en el coro, y mis 2 hermanos mayores y mi hermana, que eran los 3 que tenían condiciones para cantar. Yo nunca las tuve, y mis otros hermanos tampoco. Pero así que fue con ellos y fue una experiencia pero inolvidable. ¿Estuvieron también en el coro? Claro, no, ellos fueron del principio. Ahí estaba don Nacho Montesino, estaba Catota, estaba Osvaldo Durán, estaba la señora de don Claudio Meneses. De don Claudio Meneses, la señora Marta Artuza, me refiero a ella, había gente muy bonita, estaba la hija de don Nacho Montesino también, la Mari, las 3 hijas, estaba la Rosina, la Mari, la hermana mayor también. Así que era como un coro familiar, y lo más lindo de esto era que en estos cantos corales que se hacían una vez al año, la gente se alojaba en la casa de los mismos coralistas. De los coralistas. Entonces cada uno se llevaba un par de personas, 2 o 3, los acomodaba, los atendía, a pulso, claro, claro. Y ahí don Guillermo se encariñó mucho con Nancagua. Claro. Él en la entrevista que nos dio, él guarda recuerdos maravillosos del coro de Nancagua, de tu papá. Mi compadre, le decía él. Yo no sé si realmente se habrán sido compadres o simplemente se decían con don Nacho también. A él también se refería como... sí, claro, él era... Y después yo fui alumno de don Guillermo, porque él era profesor de música en el Liceo Santa Cruz, donde yo estudié en la enseñanza media. Claro, a mí... Yo la verdad que nunca fui bueno para la música, yo era bueno para otras cosas, entonces igual me miraba, me decía por tu papá, me la notita, me ponía un cuachito de repente, claro, había como una ayudita en ese sentido. Sí, disfrutó el coro don Miguel Galvez. Sí, era la pasión que teníamos, era muy bonito. ¿Él estuvo hasta cuándo en el coro? ¿Te recuerdas o no? Hasta que estuvo, porque yo en el coro tuve la oportunidad también de estar, pero cuando ya lo dirigía Carlos Mora, el coro más nuevo, el año 88. Él estuvo hasta que estuvo don Guillermo, don Guillermo Burgo. Ahí después más que nada fueron problemas de relación de los componentes del grupo. De repente cosas, de repente diferencias, y ahí se fueron separando un poco, y claro, y ahí después como que parece que estuvo un poquito en receso, después se reactivó, pero así fue. Y lo otro que él tenía mucho en la parte espiritual, era muy cercano a él a la iglesia, entonces él formaba parte del grupo Cali. Este grupo, que ahí también estaban como que se repetían los personajes. Era como don Nacho Montesino, don Víctor Silva, don Daniel Iturriaga, en ese tiempo vivía él, y tenían grupo, y en ese grupo yo siempre recuerdo que ellos formaron un comedor abierto. Fue un tiempo que hubo muchos temporales en invierno, y él se levantaba temprano y cocinaban ahí con toda esta gente. Nosotros cabros chicos nos traían, y me acuerdo yo que ahí ellos mismos le servían los platos de poroto, las cazuelas a la gente más necesitada, una cosa muy bonita. Sí. Y él era muy cercano a la iglesia. De hecho, los 8 de diciembre él siempre... Nosotros nos llegábamos a las 5 de la mañana al cerro a recolectar allá la ofrenda. La ofrenda, claro. Nos íbamos caminando, así que muy buenos recuerdos, o sea, buenísimo. ¿Qué le gustaba de Nancagua? ¿Le gustaba Nancagua? Sí, el pueblo, la gente, disfrutaba. Claro. ¿Disfrutó su pueblo? Sí, yo creo que sí, indudable. ¿Qué no le gustaba de Nancagua? ¿Qué le molestaba? Yo creo que a él... Yo creo que voy a dar una opinión demasiado subjetiva, pero yo creo que no le molestaba nada. Fue una persona íntegra, que era muy querido por todo el mundo. O sea, yo recordar que él dijera, o que él hubiera hablado mal de alguien, nunca, jamás. O sea, con una paciencia y siendo él muy severo, o sea, teniendo las cosas muy claras, con mucha personalidad, con todas sus cosas en todo sentido muy claras, pero yo nunca lo vi hablar mal de nadie, ni que algo le molestara. O sea, lo que a él le gustaba era la rectitud, la seriedad, la puntualidad, esas cosas. Eso siempre a nosotros nos hizo entender que era así. Así que yo siempre digo, y a mis hijos les digo, que él se sacaba el pan de la boca para dárselo a los hijos, y fue así. De hecho, claro, él siempre decía, a la hora del almuerzo, él no se comía el postre. Decía, repártanse el postre. Nunca comió postre. Le gustaban las cosas dulces, pero él decía, disfrútenlo ustedes. Entonces,
Y yo, de alguna manera, en mi casa, se ríen los chiquillos, me les digo de repente, o sea, y el postre, no, eso es para usted, les digo, esas cosas buenas y que... Lindos recuerdos. Claro, por supuesto. ¿Cómo era físicamente tu papá? Mi papá físicamente era de 1,70 m, era tiene que haber pesado en ese tipo unos 75, 80 kilos, un poquito más seteado al final, claro, era de tez muy clara, muy rosado, muy sano, muy lozano en su cara y así era físicamente. ¿Bigote? De bigote, claro, unas patillas largas como se usan. Claro, sí, ahí se me viene a la mente la imagen de él. Así era y muy sonriente. Yo creo que de hecho la gente siempre dice, lo ve, siempre con la sonrisa en los labios, siempre. En las fotografías donde uno lo ve toda la vida, sonriente. Muy sonriente, claro. Y muy también querendón de sus padres, porque él, curiosamente, por estas cosas de la vida, yo vivo ahora al lado de la casa donde vivieron ellos, la familia de mis abuelos, y él venía todos los domingos a ver a su madre. Todos los días, aunque fuera un ratito. Yo venía a las 4 de la tarde, el paseo cuando no iba al estadio, volvía del fútbol, iba a las 8, según la hora que fuera, él viajaba, venía caminando, nos veníamos de la plaza a la casa de sus padres, nos saludaba un ratito y después ya decía, cuando iban a servir la 11, decía, no, yo ya, gracias mamá, no se preocupe, no se moleste, yo me voy, y se despedía y se iba. Era su estilo, no le gustaba molestar en ninguna parte, era enemigo de eso, de molestar, claro. Pero estaba siempre preocupado también de su mamá, claro, de su mamá toda la vida. Exactamente. ¿Quién eran los amigos de don Miguel Gálvez? ¿Qué hacían? Bueno, algo han dicho, pero ¿qué hacían? ¿Cómo se entretenían? ¿Qué hacían los amigos de Miguel Gálvez? O quizás ya lo hemos repetido ya, claro, pero... Es que los amigos de Miguel Gálvez, yo diría que amigo, o sea, como uno lo entiende ahora, el amigote, vamos, salgamos, vamos aquí, vamos allá, vamos a pasarlo bien, no tenía de ese tipo de amigos, nunca tuvo amigos, o sea, amigo en ese sentido. Y él era muy amigo, yo diría de repente, de sus compadres, por ejemplo, no porque estuvo acá, de repente iba Víctor Silva a mi casa y le decía, compadre, pucha, ya, nos tomemos un vinito y conversaban la tarde entera. Ese era o venía también, por ejemplo, el papá de este niño, de Memo Silva, don Emilio Silva, también, o sea, venía de repente, llegaba a la casa y lo atendía y le gustaba conversar, se tomaba sus vinitos, sus sanguchitos de vino, qué sé yo. Y lo otro que hacíamos también en aquellos tiempos, que cuando veníamos al negocio de Ernesto Pérez, que en ese tiempo no había televisión, porque la televisión acá eran 4 o 5 casas que tenían, pero él en el negocio tenía ahí un televisor blanco y negro. Y él nos traía, venía con don Hernán Botecino, que eran compañeros de trabajo muy allegados también, con Pancho Lobo también, que era más joven, muy cercano también con él. Pero esos son los tipos de amigos, no es la visión del amigo que tenemos hoy día. No, yo diría que no. ¿Alguna pena de don Miguel Gálvez? Sí, yo la pena que le recuerdo es, yo la primera vez que lo vi llorar a él fue cuando murió su madre, porque mi abuelita murió en el año 77 más o menos. Él murió en el 85, claro, él ya tenía sus 40 y tantos años y estaba enferma, bueno, tuvo una enfermedad, sufría de diabetes, entonces cuando ella fallece, llega un día en la mañana a la casa y se pone a llorar y le dice a mi madre, se fue mi madre, le dijo, murió mi madre, y lloraba. Yo creo que esa es la pena más grande que tuvo. ¿Cómo fue para usted ese momento de verlo? Porque siempre con una rectitud, ¿no? Claro. No, a mí yo creo que al final de cuentas uno empieza a ver las cosas de otra manera y dice, era ser humano también. Claro. Sentía, lloraba, porque uno nunca lo vio así, siempre muy serio, con sus cosas claras, o sea, no. Entonces ahí yo dije, mira, tenía sus cosas también este caballero. Ese fue el momento triste que recuerdan ustedes. Más que, y después a los años falleció mi abuelo, el papá de él, pero ya como que yo no lo noté, no fue lo mismo. Yo era muy apegado a su madre, la quería mucho, claro. Entonces yo esa pena le recuerdo, solamente, porque lo demás disfrutaba la vida. Sí, disfrutaba la vida, exactamente. ¿Cómo va? Bueno, hemos visto que participa en el coro, participa en el deporte, en la Antártida.
en la iglesia se va Claro, también exacto. desarrollando. ¿Cómo iba complementando esto con la familia? Bueno, el tema del deporte ya, bueno, lo incorporaba, lo claro, incorporaba. exactamente. Ya. En la iglesia general también, pues, o sea, la parte de la iglesia nos Claro. llevaba a Puquillay, en la parte del deporte nos llevaba a los estadios, en la parte del coro ahí estaba el 50% de los hijos estaba con él en el coro, o sea, en el fondo nos hacía partícipe de todo, o sea, en el fondo estábamos, claro, es claro, lo hacía partícipe. sí, claro, y era también muy apegado a su trabajo, muy responsable. Por ejemplo, él trabajó muchos años con el señor Pérez, que él lo quería muy, era un señor muy serio, don Ernesto Pérez, era un señor, no sé, así, muy serio, pero lo quería mucho también, o sea, le tenía toda la confianza. Entonces, él nunca pedía vacaciones, y la gente en esos años, yo recuerdo que nosotros nos íbamos de vacaciones al sur, donde un tío, a Los Ángeles, Santa Fe, pasábamos 3, 4 semanas y él se quedaba trabajando. O sea, yo creo que dedicó mucho su vida al trabajo. A lo mejor excesivamente, yo creo que es lo que puede Pero en el ser. fondo, como Claro. las generaciones antiguas, Claro. disfrutaban del trabajo. Sí. Y sí. si no estaban trabajando, enfermaban, Claro, o empezaban a decaer. No, y en cuanto a enfermedad, él fue en ese aspecto muy sano, o sea, hasta que se enfermó al final, pero durante el transcurso de su vida, él jamás se le vio un día en cama, que no pudo ir a trabajar, que estoy resfriado, yo siempre lo vi fuerte, siempre trabajando. Toda la vida, claro. Dentro de todas estas instituciones, ¿cuál habrá sido su mayor pasión? ¿El deporte, el canto, el desarrollo en la Iglesia Católica, de acuerdo a lo que tú pudiste vivir con él y verlo en el fondo? Yo creo que todo un poco, pero tal vez la parte de la Iglesia Católica fue muy apegado, muy apegado con eso. Y yo diría el deporte también, el deporte. Yo en eso, fui bien apegado, ahora siempre teníamos esa conversación de tú a tú, hablamos del fútbol, Claro. A pesar de que nosotros, los hijos, nunca no fuimos ni la sombra de él en cuanto a talento. A talento, para nada, pero siempre apegaba a él y lo acompañábamos, pero yo creo que se comparte un poco entre lo que es el deporte, la iglesia y el canto también le gustaba mucho. Y yo diría, agregaría a la familia, porque él disfrutaba con la familia. Sí, yo creo que también. Sí, claro. ¿Cómo le habría gustado a él que lo recordaran? Yo siempre, nosotros, entre los hermanos que nos juntamos para celebrar su aniversario del fallecimiento, siempre decimos lo mismo, o sea, él como que siempre quiso dar, pero nunca esperó recibir nada. Entonces, él educó a sus hijos, dedicó la vida a su familia, y cuando llegó el momento en que tenía que recibir de vuelta, él se fue. Esa es la visión que tenemos todos, o sea, yo creo que y así es, o sea, realmente yo creo que fue así. Él nunca esperó nada de nada, o sea, siempre le gustaba dar nomás, nunca esperó recibir. Y cuando fue el momento, él partió. Claro. ¿Cómo fueron sus últimos días? ¿Cómo lo recuerdas? Yo creo que él como era tan apegado a la iglesia, él lo tomó con muy cercano a Dios, y yo tengo mi hermana que es muy cercana, más cercana que los demás, que pertenece al Opus Dei, y ella siempre lo acompañó en sus minutos, lo aconsejó, lo hizo bueno, que iba a ver a Dios en el fondo, pero él se fue feliz. Sí, no lo vi yo aquejumbrado, claro, así que yo creo que en ese aspecto ni siquiera en ese minuto se sintió, por decirlo de alguna manera, rechazando la vida, o sea, un poco rebelde, o ¿por qué me pasa esto a mí? No, jamás. Dijo, él decía, yo recuerdo que en el último tiempo, ese año que él falleció, en el año 85, fue el año que me titulé de abogado. Entonces yo fui a la Corte Suprema, fui a buscar mi título, llegué a la casa y él ya estaba enfermo, y él sabía lo que le esperaba. Entonces me dijo, ya creo que ahora ya puedo descansar. Ya tengo a mis chiquillos estudiando, dijo, así que ahora ya estoy muy tranquilo, dijo, así que... Se fue feliz. Claro, así fue. Bien, pues Julio, se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecerte esta visita que nos has hecho, esta conversación, entrar en la vida de tu padre, un nancagüino muy querido por muchas personas, y reitero, como lo dije al principio, toma este programa como un homenaje a don Miguel Gálvez Gómez,
y por supuesto a su familia, y agradecer por todo lo que él hizo por este pueblo para que fuera desarrollándose. Claro, igual te quiero agradecer a ti. La verdad, las cosas que yo soy abogado, me entrego en los tribunales, en la corte, pero esto de los programas yo soy un poco reacio, esa es la verdad. Pero cuando me dijiste que tenía que hablar de mi padre, yo en el fondo me siento representar a toda mi familia, a mis hermanos y sobre todo a mi madre, que ella vive actualmente. Claro. Así que yo te agradezco, porque yo creo que personas como él, como don Nacho Montesino, como el señor Durán, como los señores Torres, don Mario Donoso, hay mucha gente buena que ahora cuesta encontrar. Entonces, todo ese tipo de gente yo creo que hay que rescatarla. Yo creo que tu programa en ese sentido ha sido muy valedero, y yo te agradezco enormemente esta oportunidad que me has dado de presentar desde otra visión a mi padre, porque hay cosas que algunos no sabían. Perfecto. Bien, pues, estimados amigos, soy Diego González Zúñiga, esto ha sido una nueva conversación y les espero el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. Esto ha sido una nueva conversación a través de Madrigal FM. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas para seguir compartiendo una nueva conversación con la música de los años 70 y 80, junto a la compañía de Diego González.